Buenas tardes, vamos a explicar el día de hoy la segunda unidad de la materia, la cual nos va a hablar acerca de las doctrinas y escuelas del pensamiento económico. Primero nos vamos a ubicar en el contexto de la historia. Acá se ha dividido la historia en tres partes, aunque la historia en realidad se divide en cuatro partes. Está la edad antigua o la antigüedad, en donde encontramos algunos vestigios de aportes que se han ido dando a la economía por parte de algunos grupos que vivieron en esa época. Recordemos que la edad antigua abarca hasta el siglo V, y ahí podemos encontrar algunas definiciones económicas en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba ya de banquero, de rédito, de usura. Luego tenemos los romanos y los griegos como civilizaciones de la antigüedad. En la Edad Moderna, fíjense que acá nos saltamos la Edad Media, porque precisamente la Edad Media se caracteriza por una época en donde la humanidad estuvo sumida en una especie de oscuridad. Y eso por el poder que ejercía la Iglesia, por el poder que ejercían las monarquías, en donde para la parte de economía es muy poco lo que se puede rescatar. Entonces de ahí que nos pasamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna yo tengo como corrientes y aportes a la economía corrientes como el mercantilismo, una escuela económica ya, la primera escuela como es la fisiocracia, y luego ahí tenemos los clásicos. Aquí los clásicos merecen una mención especial porque aquí podemos encontrar autores que lograron definir muy bien qué es lo que engrandece en la parte económica a una nación. Y ahí está Adam Smith, que propone que el trabajo es lo que verdaderamente da valor a las cosas, ¿no? Y luego le siguen discípulos como David Ricardo, Malthus. Esos tres autores son considerados liberales y son considerados como los clásicos. De la edad moderna nos saltamos a la edad contemporánea, que es ya más propia de nuestra era como tal, y ahí encontramos exponentes del marxismo con Carlos Marx, los neoclásicos que proponen un poco ahí algunos aspectos relacionados con la microeconomía. Está el señor Keynes, quien se considera como el padre de la macroeconomía. Están el monetarismo o los monetaristas con Prebisch como el máximo representante, y luego hay corrientes llamadas de Latinoamérica en ese afán de contribuir a la economía. Y ahí encontramos a los institucionalistas, los estructuralistas y la corriente que se aplica en América en los años 80 con los neoliberales, ¿no? Obviamente aquí se podría adicionar el socialismo del siglo XXI como una nueva corriente que propone una nueva opción para lo que es la administración de la economía. Entonces vamos a empezar con la primera parte de la unidad, y ahí nos vamos a ir al hombre prehistórico, en donde la característica es que no existía una organización como tal, ¿no? Recordemos que el hombre prehistórico vivía en grupos, ¿no? Inicialmente solo satisfaciendo necesidades muy básicas, ¿no? Ahí, como dicen, no había religión, no había ejército y obviamente no había ninguna legislación, ¿no? Por lo general, si dividimos la parte de la aparición del hombre en la Tierra, podemos encontrar ahí una subdivisión cuando hablamos del Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Luego tenemos cómo fueron evolucionando estas culturas primitivas, y pasamos de una cultura primitiva donde se carecía de aspectos relacionados con el desarrollo económico, social, político, obviamente, o sea, no había la modernidad como tal, era el hombre de la prehistoria. A lo mucho que llegó es a organizarse en grupos en donde principalmente
les interesaba la conquista, el adicionar territorios como tal. Y luego surge ya el pensamiento económico. Aquí se define al pensamiento económico como una parte de la economía que trata la historia, ¿no?, precisamente de la economía y los aportes que los distintos autores han dado a la economía en el afán de construir, ¿no?, una base conceptual que me permite explicar un poco los hechos que se han dado en la historia, ¿no? Entonces, remontándonos a la antigüedad, ya cuando el hombre se organiza, ¿no?, yéndonos a esta parte de aquí, encontramos, por ejemplo, los hebreos. Algunos conceptos relacionados con los hebreos son la división entre ricos y pobres, la propiedad, el que ellos se oponían a los abusos del comercio, y también ellos hablaron del embargo. Ellos eran opuestos al embargo como tal. Luego vienen culturas como la de los griegos, y obviamente ahí destacan figuras de filósofos, ¿no? Ellos escribieron principalmente sobre filosofía, ¿no?, porque además en ese entonces la economía era privada, y si nosotros relacionamos la economía en esta época de los griegos con la economía política, que es la base de nuestra materia, ¿no?, encontramos básicamente que el Estado más que todo se ocupaba de la guerra, ¿no?, más que de ver el aspecto de producción, ¿no? Ya la gente buscaba cómo producir, cómo consumir y cómo hacer que circulen los bienes como tal, ¿no? Aquí hay algunos aspectos relacionados a la economía que aportaron los griegos, como por ejemplo la esclavitud y el servilismo. Ellos vivieron en la época de la esclavitud y obviamente estaban a favor de esta. Entonces, propusieron obviamente ese servilismo como tal. Entre las figuras que representan a los griegos están Aristóteles. Ahí hay algunas obras que propone Aristóteles, ¿no? Podríamos rescatar ahí más que todo, por ejemplo, que él se oponía a la propiedad privada, recomendaba que los estados tengan constitución para organizarse, y hablaba de que la educación de los jóvenes permitía desarrollar al estado, al lugar como tal, ¿no? Obviamente, ahí también se hablaba de esclavitud, pero él decía utilizando los prisioneros de guerra. Luego viene Platón, quien también propone algunas obras más que todo filosóficas, y algo muy interesante de Platón, él decía que el Estado es un instrumento que permite a los habitantes de ese país lograr la felicidad, ¿no? Hablaba de justicia, ¿no?, como parte de un Estado que debía promover esta justicia como tal. También él dividió las clases sociales en clase inferior, intermedia y superior, y un poquito explicaba el papel que debían efectuar o llevar a cabo cada una de estas clases sociales. Platón hablaba de un Estado interventor, nuevamente lo casaba con la educación, al igual que Aristóteles, ¿no? Y hablaba de la importancia de los comerciantes, que a pesar de que no pertenecían a clases superiores, sí permitían la circulación de los bienes como tal, ¿no? Otra vez justificaba la esclavitud. Me voy a ir ahora a los romanos. Los romanos se caracterizan más que todo por ser guerreros, ¿no? Muy poco aporte a lo que es la filosofía, daban prioridad a la guerra, y ellos proponen algunas cosas como, por ejemplo, la utilidad, la moneda, proponiendo el oro como medio de cambio. Nuevamente, en esta época había la esclavitud, entonces ellos defendían la esclavitud como tal. Desarrollaron algunos estudios sobre agricultura, y también luego, cuando se empiezan a expandir, hablan de comercio, tanto interno como externo. Aquí hay algunos de los aportes de los romanos al pensamiento económico, y podríamos destacar aquí, por ejemplo, el derecho romano, que es la base del aparato jurídico capitalista. Podemos hablar
de que ellos incursionaron con la moneda y el interés, ¿no? Hablaron de utilizar una moneda metálica como eran los metales preciosos, hablaron de los bancos ya como tal, ¿no? Se habla de que los romanos son los inventores de la banca. Otra cultura importantísima es la cultura de los egipcios. Los egipcios se basaban en actividades como la agricultura y la ganadería. Recordemos que los egipcios estaban asentados en las cercanías del río Nilo, ¿no? En las riberas del río Nilo, y fueron grandes agricultores, ¿no? Pero ellos fueron un poquito más allá porque también ellos empezaron a elaborar algunos productos como el pan, la cerveza, el almacenaje de grano, ¿no? Ellos guardaban granos para las épocas difíciles que eran cultivados en las épocas, ¿no?, de abundancia como tal. Los egipcios hablaron de la propiedad privada, más que todo concentrada a la tierra y a la cosecha, y imponían a sus vasallos, es decir, al pueblo, tributos, ¿no? Entonces el funcionamiento del Estado era a través de una base que pagaba impuestos como tal. Entonces, sin embargo, pero, ¿dónde encontramos el origen de la economía? La economía proviene de dos palabras griegas, oikos, hogar, y neimen o nemein, que significa administración, gestión. Entonces, economía es una palabra que deriva de un vocablo griego y que significa administración de la casa. Eso sería en mi punto 1, en donde yo he visto más o menos un repaso de todas las ideas económicas que hubieron en la antigüedad. Me voy a ir a la evolución de los medios de pago, ¿no? Fíjense cómo ha transitado la humanidad desde el año 9000 antes de Cristo, donde había el trueque, hasta incursionar en la moneda, el papel moneda en Europa, el cheque, la tarjeta de crédito y el pago móvil, que es del siglo XX, y en la actualidad, en pleno siglo XXI, tenemos la moneda digital. No necesitamos ir al banco para hacer pagos y recibir pagos. Ni siquiera necesitamos tenerlo físicamente el dinero. A través de transferencias electrónicas podemos hacer el traspaso. ¿Y por qué se habla de la evolución de los medios de pago? Porque es la razón de ser de la economía. Permite sin duda la producción, la distribución y obviamente el consumo. Ahora, las etapas del desarrollo que se suceden a lo largo de la historia está la edad antigua, ¿no? En la edad antigua tenemos las civilizaciones que se mencionaron en las láminas precedentes. Hablamos ahí de otras culturas además como la India y la China, que también contribuyeron a la construcción con actividades como la agricultura, ¿no?, y otras actividades que desarrollaron en gran escala. Dentro de las etapas de desarrollo vamos a citar la Edad Media, ¿no? La Edad Media se destaca porque quizás desaparece la esclavitud como tal y es sustituida por indígenas que son traídos de América. Recordemos que la Edad Media abarca del siglo V al siglo XV, justo en finales del siglo XV es donde se descubre América y se empieza a desarrollar este intercambio de productos traídos de la colonia y productos que se llevaban de la metrópoli hacia la colonia, ¿no? La presencia de los indígenas que empiezan quizás a sustituir ese trabajo que antes hacían los esclavos. En la Edad Media está el desarrollo del feudalismo, donde la actividad más importante era la agricultura principalmente y se trabajaba en unidades en donde el señor feudal o el monarca era dueño de grandes extensiones de tierra, se las dotaba a los campesinos, se llamaban siervos de la gleba, para que estos las cultiven, ¿no? Los campesinos cultivaban bajo dos conceptos: trabajo, pagar su estadía, la protección del señor feudal con trabajo o también en especie, ¿no? Inicialmente se producía para el autoconsumo. La Edad Media desarrolla todo lo que es el feudalismo y las instituciones
propias del feudalismo. Ahí tenemos nosotros una pirámide social, ¿no?, que caracteriza la Edad Media, donde tenemos a los ciudadanos o siervos y campesinos, que eran la base de la sociedad, y en la cúspide tenemos a los nobles, el rey en la punta y el clero y los burgueses en la parte un poquito ya más abajo. Eso sería todo el punto número 1. Nos vamos a ir al punto número 2, donde vamos a hablar de la Edad Moderna. Acá tenemos la Edad Moderna, fíjense, que empieza terminada la época feudal, siglo XV, y abarca más o menos hasta la Revolución Francesa. Se sucedieron una serie de eventos ahí, ¿no? Por ejemplo, hubo el descubrimiento de América, ¿no? Se empezaron a dar algunas teorías como que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Se empieza a desarrollar la Revolución Industrial. Con el descubrimiento de América se desarrolla el comercio a gran escala, ¿no? Empiezan a desarrollarse el poder más amplio de los reyes católicos y empieza a surgir los mercaderes, porque las unidades feudales empiezan a crecer a tal punto que luego necesitan otras cosas para aprovisionarse. Entonces, ante esos cambios importantes se dan algunos aspectos como el Renacimiento, la Ilustración, y ahí algunos hechos adicionales, ¿no? Ya mencionamos el descubrimiento de América, la reforma de la Iglesia, la primera revolución industrial, hasta llegar a la Revolución Francesa, ¿no? Cada uno de los grupos se les asignó estos distintos temas, ¿no? Por ejemplo, el Renacimiento nos los van a explicar o nos los han explicado ya en la clase precedente. Como cierre a esto, podemos mencionar que el Renacimiento es un renacer del hombre enmarcado en la cultura, el arte, pintura, escultura como tal, ¿no? Dentro de los descubrimientos científicos y geográficos empiezan a desarrollarse algunas maquinarias importantes o inventos para la humanidad, y luego se desarrollan los distintos descubrimientos geográficos que motivan, como habíamos mencionado, el comercio, ¿no? Ahí está lo mismo. Y empiezan a consolidarse algunos estados o imperios, ¿no? Por ejemplo, el imperio inglés, el imperio español, el imperio francés, que teniendo presencia en las Américas, colonias en las Américas, empiezan a agrandar su poder como tal, su poderío como tal, ¿no? Aquí están algunos de los principales imperios, ¿no? Británico, francés como tal. Otro cambio importante es el cambio de la iglesia, ¿no? La iglesia empezó a cometer algunos abusos, algunas contradicciones, como vender, por ejemplo, la salvación, y eso hace que surjan revolucionarios dentro del seno de la iglesia, como es don Martín Lutero, quien propone reforma, ¿no? Ante esa coyuntura de reformas, porque nace una corriente protestante, una división de la iglesia propone una contrarreforma, ¿no? En donde dice, se esforzó en tratar de corregir algunos aspectos como la doctrina, hacer una reestructuración eclesiástica, modificar algunos preceptos que manejaban, y en sí una serie de aspectos para evitar esa división que lamentablemente ya estaba en marcha y que hace que la iglesia se divida y que en el futuro nazcan nuevas corrientes o nuevas religiones como tal. ¿Y por qué se habla de esto como importante? Porque también parte de la religión ha logrado cambiar estructura. Y ahí surgen las primeras estructuras económicas, ¿no? Como el liberalismo económico, que ya habíamos mencionado ahí a los clásicos, ¿no? Ellos proponen que la libertad de un país, de una nación, hace que el hombre busque su interés personal. Y en el afán de tener ese interés personal, aporte a la economía con trabajo, con organización, con eficiencia, con interés de ganar, tener un rédito, una ganancia, desarrollando toda esta corriente del liberalismo que hasta la fecha
con nuevos nombres, continúa vigente como tal. De la mano del liberalismo está el capitalismo, ¿no? En donde nace como idea de aumentar el capital, ¿no? Hacer que aumenten las ganancias, reinvertir las ganancias. Y nace más o menos un poquito en la coyuntura de la revolución industrial, en donde se empieza a producir en gran escala, ¿no? Una característica del capitalismo, sin embargo, es la explotación de la mano de obra, ¿no? Pagar al empleado 2.000, pero ese empleado me crea 6.000 y el capitalista se apropia de eso. Entonces, según Marx, eso va a producir una desigualdad tal que va a haber una lucha de clases. El obrero se va a levantar para oponerse a esa explotación como tal. Y ahí surge, ¿no? Obviamente, ¿no? Corrientes como las socialistas, corrientes como las que propone la Unión Soviética en algún momento, y una pugna entre dos doctrinas, ¿no? Capitalista y socialista o comunista, que termina en la guerra, con la Guerra Fría y con la caída del muro de Berlín, ¿no? Dentro de la Revolución Industrial, ¿no? Hay un cambio científico industrial en donde se empieza a desarrollar a gran escala la producción utilizando maquinaria. Inicialmente maquinaria a vapor y después todas las maquinarias que tenemos hasta la época, ¿no? En esa coyuntura de la revolución industrial habíamos mencionado que aparece el socialismo, ¿no? Como una oposición a la explotación, ahora utilizando maquinaria y equipo. Ahí están algunas imágenes de los aspectos relacionados con la revolución industrial, ¿no? El cambio de un antiguo régimen a un régimen nuevo, con la incursión de la propiedad privada, ¿no? Con la incursión de la competencia, de la economía de mercado y obviamente el liberalismo, ¿no? Y ahí aparece esa corriente que hablábamos, ¿no? El socialismo, que tiene su inicio muy por allá en la Revolución Francesa, ¿no? Que, recordemos, una de las consignas de la Revolución Francesa era la igualdad, ¿no? Ahí están algunas de las consecuencias de esta revolución, ¿no? Sin duda, cae el feudalismo y aparece el capitalismo, aparece en lo jurídico, los derechos, las primeras constituciones, como tal, ¿no? Ahora, como el hombre siempre quiere estar mejor, siempre va a haber una confrontación de ideología, y eso lo tenemos en la actualidad, ¿no? Ideologías como el socialismo opuesta al capitalismo, ¿no? El liberalismo opuesto al socialismo, ¿no? Surge el marxismo, que es una crítica al capitalismo y que ampara el socialismo, ¿no? Y ahí están esas corrientes, ¿no? La doctrina clásica con Adam Smith, que propone la libertad económica, la libertad personal como base para aumentar el desarrollo de una nación, ¿no? Ahí están algunas de sus características. Adam Smith es el máximo representante. Está don David Ricardo, que propone varias teorías ahí como tal. Una de ellas, la teoría del salario. Él hablaba de un salario natural y un salario corriente, que sin embargo el salario se fija por el nivel de subsistencia que necesita el trabajador y su familia, ¿no? Lo básico, pero que en muchos casos no cubre lo que necesito comprar en el mercado, ¿no? Y ahí está presente el concepto del salario corriente. David Ricardo también nos propone algunas teorías respecto al comercio exterior, como es la ventaja comparativa y la ventaja competitiva. Y también está ahí como exponente el señor Malthus, quien propone o decía que el crecimiento de la población va a llevar a la humanidad a la escasez de alimentos. Y él proponía el frenar el crecimiento poblacional, ¿no? Obviamente, decía él, con
políticas preventivas y represivas. Y eso lo vemos en la actualidad con países como China, como Japón, en donde inicialmente había una legislación para disminuir el crecimiento poblacional, pero que ya se ha hecho proyecciones que en un futuro estos países van a colapsar porque van a tener más gente anciana que gente joven. Los mercantilistas también están como corriente del pensamiento, proponiendo ellos el mercado, la acumulación de metales preciosos. Recordemos que esto nació después del descubrimiento de América, ¿no? Fíjense, ahí ellos eran proteccionistas, ellos hablaban de la nación, el tratar de poner reglas fuertes para tener una balanza comercial favorable, entre otras cosas, ¿no? Ahí están algunos representantes del mercantilismo, don Colbert, don Petit. Como tercer punto está la escuela fisiócrata. Los fisiócratas proponen el gobierno de la tierra. Y el representante máximo es el señor Francisco Keynes, que propone que la agricultura y la clase agrícola viene a ser la clase más importante en la sociedad y que es la verdadera creadora del valor. Porque él hablaba de que los industriales cambiaban a los recursos que provenían de la tierra de forma, por ejemplo, el trigo lo convierto como industrial en harina y que el comerciante lo que hace es transportar la harina, darle un valor de llevar la harina de un lugar hacia los centros de consumo, ¿no? Ahí está Keynes como el máximo representante, ¿no? Luego está la corriente marxista, ¿no? Los marxistas que ya mencionamos con el señor Carlos Marx, que proponen más que todo que las clases oprimidas se van a levantar, que se va a romper la estructura del capitalismo porque es errónea, porque explota, ¿no? Como tal, y que va a surgir una corriente en donde todos vamos a crear el valor y todos nos vamos a apropiar de ese valor, ¿no? Entonces, aquí se plantea, ¿no?, cuál es la diferencia entre una economía liberal y planificada. Ahí están algunos postulados del marxismo, ¿no? Los neoclásicos, que rescatan corrientes de los clásicos y las adoptan para la época entre los años 1835 hasta 1924 más o menos, en donde ellos hablan del marginalismo, ¿no? Ahí tenemos al señor Keynes, quien propone, ¿no?, que el Estado debe volver a retomar las riendas de la economía, creando o haciendo lo que es el gasto público y creando a través de esto trabajo para las personas. Esta corriente ha sido rescatada nuevamente después de la pandemia, en donde los gobiernos intentan reactivar la economía y a través de la construcción de hospitales, a través de la construcción de centros de salud, intentan dar trabajo a las personas. A través de los bonos también intentan redistribuir de alguna manera el ingreso, ¿no? Ahí está Keynes y sus aportes. Y luego está la economía social de mercado, también conocida como capitalismo social, ¿no? Esta corriente intenta crear una economía desde la competencia combinada, ¿no? Por ejemplo, China tiene un modelo de economía social de mercado. Es socialista para algunos aspectos, pero es liberal para otros aspectos, como es el caso de las inversiones, pero para la redistribución de la riqueza a lo mejor va a ser socialista, ¿no? Ahí están algunas de las postulados de la economía social de mercado, por ejemplo, la política de la competencia, está la presencia de las empresas públicas, las políticas de desarrollo. Si nos damos cuenta, China es una fortaleza, ¿no?, combinando este modelo de manera muy exitosa. Y los monetaristas finalmente ellos hablan de que la economía capitalista va a tener constantemente crisis de inflación. Y ellos proponían que el Banco Central de un país asuma un rol de controlar la cantidad de dinero que circula en la economía
y de esta manera hacer un control de la inflación, ¿no? En los años 80, América y Bolivia específicamente transcurre en una época de alta inflación, hiperinflación, que se corrige precisamente con herramientas monetaristas, ¿no? Entre lo que proponen los monetaristas es controlar la oferta y la demanda agregada, lograr una inflación baja, evitar que fluctúen los precios, ¿no? Y obviamente que eso afecta al PIB, entre otras cosas. El máximo representante, obviamente, ahí es el señor Milton Friedman, ¿no? Que propone como una de las últimas corrientes está la corriente neoliberal. Fíjense que hemos ido de los liberales clásicos, los neoclásicos y ahora los neoliberales. El neoliberalismo, específicamente en Bolivia, entra en el año 85 para corregir la inflación que había y combina el hecho de que el Estado se retira de la administración de muchas empresas públicas que habían sido una carga para el Estado y deja a la empresa privada el rol protagónico en la economía. Este modelo tuvo mucho éxito en países asiáticos, pero lamentablemente en América Latina fracasa, ¿no? Dejando a América Latina sumida en mayor pobreza, y ante esa respuesta, ¿no?, de liberalizar el comercio, de disminuir la presencia del Estado, surge un elevado déficit fiscal y el aumento de la pobreza de la población, ¿no? Ante eso surge lo que conocemos ahora como el socialismo del siglo XXI, que es una respuesta de distintos líderes, ¿no? Bueno, el socialismo del siglo XXI empieza con Chávez y luego es idealizado por muchos gobiernos de América, ¿no? Como motor ahí tenemos, o como líder, Cuba inicialmente, luego con Chávez, ¿no? Nicaragua entra a la misma corriente, en Argentina también se entra lo mismo, y obviamente en nuestro país actualmente nuestros líderes implementan lo que es el socialismo del siglo XXI como una respuesta al fracaso, podríamos decir, del neoliberalismo. Y la historia continúa, porque no sabemos cómo vamos a salir de este socialismo del siglo XXI. Punto suspensivo, porque solamente la historia juzgará cómo le va a nuestro país en el futuro. Todos queremos vivir mejor, siempre yo les digo, la economía me tiene que dar respuestas para vivir mejor. Si yo vivo mejor hoy que ayer, el modelo, el pensamiento, la doctrina está funcionando. Si yo trabajo hoy más que ayer, a lo mejor hay algo que revisar en esa doctrina. Muchísimas gracias, con esto termino el video de hoy.